Vamos a meternos en esta historia política vinculada a situaciones Me que tiene muy intrigado esto, muy intrigado. Le voy a contar, son dos personajes, a ver. Uno falleció a los 72 años hace nada más que 4 años. El otro murió en 1980, ya era un señor mayor, tenía 88 años. Uno nació en la ciudad de La Plata y el otro nació en una aldea croata. Bien, formaba parte del Imperio Austrohúngaro en 1892. Ese señor murió en 1980. Y en su país, al que gobernó durante muchos años, se generó una guerra civil importantísima que dividió y destrozó a la República Federativa de Yugoslavia en 6 o 7 u 8 naciones. Era croata Josip Broz, pero peleaba para los serbios y tuvo una vida particular. En 1916, más o menos, mediados del 16, Josip Broz, que no es otro que el mariscal Tito, que fue el líder de Yugoslavia y fundador del movimiento de países no alineados, el Tercer Mundo famoso, y que fue el único líder comunista de Europa Oriental que se opuso a la invasión soviética a Checoslovaquia y nunca formó parte del Pacto de Varsovia, el mariscal Tito fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Fue tomado como prisionero y llevado al campo de concentración alemán que estaba en territorio ruso, de lo que era el Imperio Ruso de la época del zar. No había llegado la revolución bolchevique todavía. Se genera la guerra civil rusa entre rojos y blancos y lo deportan junto con otros prisioneros hacia el lado donde todavía se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial. Bueno, Tito consigue escaparse, se afilia al Partido Comunista Yugoslavo y desarrolla una actividad política en lo que era su país, que se está formando después de lo que había quedado los despojos de la Primera Guerra Mundial. Rápidamente lo digo. En abril de 1928, Tito ya tenía 36 años, se declara la ilegalidad del Partido Comunista de Yugoslavia. Lo prohíben. En consecuencia, lo detienen a Tito. Lo condenan a 5 años de cárcel. Fue llevado a la cárcel de Lepoglava. Allí, como Tito tenía habilidades de plomero, electricista, de todo un poco, le permiten ir arreglando cosas y bueno, les va cayendo simpáticos Tito a los guardias, le permiten salir en ese pueblo a hacer arreglos para los vecinos. Finalmente se pone a arreglar las conexiones de un bar y allí había un guardia que lo estaba custodiando. Tito hasta ese momento estaba manso y tranquilo y entre varios amigos de Tito que llegaron a la zona lograron emborrachar al guardia y Tito se escapó, se fugó. Se dice que con pasaporte falso, con otro nombre. Lo cierto es que se subió al barco que se llamaba Principessa María, zarpó de la ciudad de Génova y el 20 de octubre de 1930 llegó al puerto de Buenos Aires. Tito llegó a la ciudad de Buenos Aires con 38 años y consiguió trabajo con un seudónimo en un frigorífico de la ciudad de Berisso, pegadita a La Plata. Allí trabajó Tito, que vivió en una pensión de la calle Nueva York, en la localidad de Berisso. Iba a comer al restaurante El Águila con sus compañeros de trabajo y se juntaba en el bar Rawson, también de Berisso, a charlar con Vania Kalinov, un ruso que había sido compañero de él en los inicios de la Revolución Rusa, de la pelea donde los comunistas de la zona ayudaban a los rojos, a los bolcheviques. Todos sus amigos, o los que iba conociendo, imaginamos traductor no había, con un castellano chapurreado, trabajaban en los frigoríficos. La tarea en esa época principal de esos frigoríficos, que eran 3 que estaban en Berisso, era destripar los animales. De ahí viene el apodo de triperos a Gimnasia y Esgrima La Plata, que tiene otros apodos, pero uno de sus apodos es el de triperos, porque destripaban a los animales. Gimnasia y Esgrima La Plata había salido campeón en 1929, ganó el campeonato de Primera División, le ganó la final a Boca en la cancha de River. Y en esos años tenía muy buenas campañas. Recordamos el equipo del 33, cuyos jugadores se sentaron en la cancha indignados por el robo del árbitro en el partido con San Lorenzo, el equipo de Pepe Minella y compañía. Bueno, todos sus amigos eran hinchas de Gimnasia y en los ratos, cuando podían, algún fin de semana, iban a ver al Lobo al bosque, ahí nomás cerquita. Sin embargo, Tito
tenía predilección por Estudiantes de La Plata. ¿Por qué? Porque Estudiantes de La Plata tenía la misma camiseta, roja y blanca, rayas verticales, de un equipo yugoslavo que Tito seguía, cuyo nombre se perdió en los tiempos. Ahora, ese equipo yugoslavo, aparentemente... Y porque le gustaba ir a la contra siempre a Tito. Sí, y parece que sí. En algún momento, ese equipo yugoslavo más otro, que no está claro todavía cuál es, se asocian para crear Estrella Roja de Belgrado, en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, la camiseta inicial de Estrella Roja, con la que jugó hasta los años 90, es roja y blanca rayas verticales. La misma camiseta de Estudiantes de La Plata. Lo cierto es que Tito no vivió mucho tiempo en la Argentina. Tito dijimos que desembarcó en octubre de 1930. En algún momento empezó a hablar de política y a querer influenciar a los obreros que estaban en el frigorífico, donde había muchos anarquistas, varios comunistas y socialistas, muchos extranjeros, mucho polaco, mucho ruso, sobre armar una comisión interna y demás. No nos olvidemos que en septiembre del 30, un mes antes de que llegara Tito, estalló el golpe de Estado que bajó a Hipólito Yrigoyen. Bueno, Tito fue detenido, se lo acusó de infiltrado marxista. ¿Te suena eso? Infiltrado marxista, sí. Con comillas. Y se lo deportó por la ley de residencia, que se empezó a aplicar de nuevo a partir del golpe de José Evaristo Uriburu. Entonces, en diciembre de 1931, se lo deportó directamente a Yugoslavia. Bueno, Tito se quedó allá, en Yugoslavia, y después siguió formando parte del Partido Comunista, y fue el líder del Partido Comunista cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Fue el único ejército guerrillero, el ejército de Tito, donde había lugar para gente que no era comunista también. Fue el único ejército guerrillero, esto lo dice la historia, que derrotó a los nazis, claro, y no necesitó ni de la invasión aliada ni de la invasión soviética para echar a los nazis de Yugoslavia. Sí, los partisanos históricos. Los famosos partisanos yugoslavos, que peleaban además contra los ustachas croatas, que eran fascistas, que fueron los croatas guardianes de los campos de concentración nazis. Claro, exactamente. Siempre los croatas estuvieron más cerca de los alemanes, claro, y los serbios más cerca de los eslavos rusos. Bueno, cuando Tito estaba haciendo eso, por esos años, nacía el mayor sociólogo que dio la Argentina en cuanto a historiar el movimiento obrero. Ese señor, que nació en mayo de 1939, fue Julio Godio. Julio Godio hizo infinidad de libros. Y a ver, si uno rápidamente dice Orígenes del movimiento obrero, Socialismo y luchas obreras, El movimiento obrero y la cuestión nacional, La semana trágica de 1919, El movimiento obrero de América Latina, 5 volúmenes, El último año de Perón, Sindicalismo y política en América Latina. Bueno, Julio Godio empezó a escribir en los años 70, finales de los 60, y terminó de escribir con su muerte, en el año 2011 a los 72 años. Lo curioso, bueno, Julio Godio fue a los 20 años presidente de la Federación Universitaria Estudiantil de La Plata. Le decían Nikita, porque en la forma de hablar, de orar, cuando era orador, se le parecía al líder soviético de aquel momento, que era Nikita Khrushchev. Fue íntimo amigo y compañero de Sergio Karakachov, que es uno de los abogados radicales desaparecidos de la ciudad de La Plata, y también íntimo amigo de Osvaldo Papaleo, que aún vive y que fue el que le puso Nikita de apodo. Al mismo tiempo que Julio Godio se encaramaba como líder estudiantil en La Plata, era fanático de Estudiantes de La Plata, debuta en Primera División como puntero derecho de Estudiantes de La Plata. Hizo todas las inferiores mientras estudiaba su carrera y llegó a la Primera División en 1960. Fue compañero de José Rafael Albrecht, de Juan Carlos Rulli, de Roberto Aníbal Tarabini, en el mismo equipo de Primera División de Estudiantes. Bueno, está claro que lo de Godio era la sociología, pero el fútbol también, porque llegó a Primera División. Hay que llegar a Primera División. Evidentemente algo tendría. Jugó contra Huracán, contra Argentinos Juniors y contra Ferrocarril Oeste. Era puntero derecho. Alguna vez se le ha preguntado a Godio sobre Estudiantes, él nunca dejó de lado su amor por Estudiantes. Explicaba que era un puntero rápido, que Estudiantes en ese momento no tenía un centrodelantero, estaba ya jugando sus últimos partidos Héctor Antonio, que era una de las figuras, y Ricardo Infante, y estaba Mario Desiderio, que después fue figura del fútbol colombiano. Lo cierto es que Godio jugó 3 partidos oficiales en la Primera División de Estudiantes de La Plata. Después se siguió volcando a la cuestión política y fue
un gran consultor de los movimientos políticos, sindicales de la Argentina, participó inclusive desde un costado, pero muy cerca de la fundación de la Central de Trabajadores Argentinos, en algún momento estuvo en la CGT, tiene un libro que se llama ¿Por qué no somos australianos?, donde en realidad el libro lo escribe Gabriel Lerman, pero los libros de Godio anteriores le explican a este hombre por qué razón no somos australianos. Sí, pero dicho con ese tono, porque también puede ser ¿por qué no somos australianos? No sé, ¿cómo se lee? No lo dice de esa manera. No, okay. Godio no lo dice de esa manera. Bueno, el asunto es que un dirigente comunista muy importante que fue deportado del país y que trabajó en Berisso bajo un nombre que todavía no se sabe cuál fue, tenía la misma identidad futbolística que el mayor sociólogo en la historia del movimiento obrero argentino, justamente analizar a la gente que trabajaba en esos frigoríficos, que era Julio Godio, el otro era Tito, Josip Broz, y estaban unidos por el mismo equipo, por la misma historia. Por supuesto que Tito después no volvió más a la Argentina, se convirtió en un líder respetado que logró unificar a las religiones y a las diferencias políticas de Yugoslavia, lo hizo un país donde los yugoslavos no tenían ninguna necesidad de presentar el pasaporte para salir del país. Yugoslavia se diferenció absolutamente del resto de los países que estaban bajo la órbita soviética y fundó el movimiento de países no alineados, justamente. Sí, la tercera posición en aquellos tiempos de Guerra Fría. Claro, quedando al margen, con el odio soviético porque no estaban de su lado y con la desconfianza total de los norteamericanos porque Tito era comunista. Un líder que en la tribuna compartió quizás con Ernesto Sábato, que siempre ha dicho que fue de chico, era hincha de Estudiantes de La Plata, algún partido gritándole Sosaya, movete, o Scopelli, baja a marcar algo, o jueguen mejor, muchachos, no sé. Pero sabe. En croata. Pero en croata, claro, o en serbio, porque es una historia rara, ¿no? Y Julio Godio, que analizó todos estos fenómenos, se dio el lujo desde la sociología de jugar en la primera división.